Presenta ANCAP, uruguayos haciendo el futuro Uruguay. Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de TNU Noticias. Vamos ya a los principales títulos de la jornada. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, afirmó que el gobierno colaborará con la investigación sobre el lavado de activos. Los legisladores argentinos ya enviaron la denuncia a la Secretaría de Antilavados. ANCAP hace controles en la frontera para evitar el contrabando de combustible desde Argentina. El PIT-CNT planea instalar una red de almacenes para ejercer el control de precios. El Ministerio de Economía apoya esta propuesta. La Agencia Nacional de Vivienda lanzó un nuevo llamado para otorgar vivienda nueva y usada. 90 instituciones de Rocha comenzaron a recibir hoy las corvinas incautadas a una embarcación brasileña que pescaba de forma ilegal en aguas uruguayas. Hoy en La Mirada Política, el politólogo Gerardo Caetano analiza el movimiento sindical de cara al acto del 1 de mayo. Más de 100 personas murieron y otras 70 resultaron heridas tras un derrumbe de un edificio en Bangladesh. Luis Suárez fue sancionado con 10 partidos por morder a otro futbolista. El móvil en vivo de TNU Noticias está en Aceguá, una localidad de Cerro Largo que celebra sus 150 años con la presencia del presidente José Mujica. El presidente José Mujica convocó para el próximo viernes a su Consejo de Ministros después de 2 meses sin sesionar. En este tiempo el mandatario reunió a los secretarios de Estado por separado o en gabinetes temáticos. Mujica se encuentra a esta hora en el departamento de Cerro Largo, en la localidad de Aceguá, que cumple 150 años. Allí está el móvil en vivo de TNU Noticias, que en minutos va a estar en contacto con Romy Artigas desde ese lugar. Mientras tanto, vamos a otros temas. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que Uruguay colaborará en la investigación sobre el lavado de activos. El secretario de Estado dijo que está abierto a que se planteen denuncias, pero que no se debe cobrar al grito. Lorenzo participó hoy en los tradicionales almuerzos organizados por la Asociación de Dirigentes de Marketing. Lorenzo comenzó hablando de crecimiento de la economía uruguaya y lo comparó con otros países de la región. Nuestro país ha crecido, por supuesto, en estos últimos 8 años, a tasas 3 veces superiores a las de los países avanzados. Se puede decir, estamos en una etapa en la que acortamos distancias respecto a quienes se nos fueron muy adelante en materia de bienestar y por tanto es la primera vez en que estamos registrando sistemáticamente durante un periodo prolongado de tiempo un acortamiento de distancias relativas respecto a los países más avanzados. Entre otras cifras, el ministro de Economía dijo que en los últimos 8 años el agro llegó a crecer un 37%. Además hizo referencia a que actualmente el Uruguay tiene un colchón de 7 puntos del PBI para enfrentar posibles contingencias. Finalmente, Fernando Lorenzo hizo referencia a cómo el Uruguay trata el tema del eventual lavado de dinero en el país y fue enfático. Nuestro orden institucional implica que, conocida una denuncia de parte de alguien interesado en reclamar por un presunto ilícito, puede hacerlo y nosotros estamos abiertos a que se nos plantee denuncias concretas y si ellas van a ocurrir, como se dice que van a ocurrir, serán investigadas en nuestro país. Pero permítanme, yo quiero ser preciso, esta es una materia en la que cobrar al grito es lo peor que se puede hacer en términos institucionales. Lo peor que se puede hacer es que cualquier alarido que ocurra en cualquier ámbito, haciendo cualquier tipo de denuncia, movilice a toda la sociedad y a todas las instituciones uruguayas. Eso sería una pésima señal institucional. Nosotros necesitamos que Uruguay sea percibido como lo que es. Un país en el que se respeta el Estado de Derecho y que las instituciones encargadas de preservar el Estado de Derecho hacen su trabajo. Continuamos en tema porque el director de la Secretaría Antilavado de Activos, Carlos Díaz, consideró que la denuncia de los diputados argentinos sobre presunto lavado de dinero debería ser investigada en ese país. Sin embargo, señaló que si se concreta la denuncia será el juzgado de crimen organizado el que lleve adelante la investigación. El funcionario fue entrevistado esta mañana en La Noticia y su contexto. Primero tendrá que establecerse si hay un delito
precedente de lavado de activos. Lo que nosotros sí podemos hacer es, yendo hacia, cuando el juez argentino vaya haciendo la investigación, es colaborando, que se hace con mucha fluidez. Los pedidos que los jueces argentinos hacen, se los asiste permanentemente. Ahora, la duda que a mí se me plantea es si la denuncia que venga de Argentina realmente configura un caso de lavado de activos, pero esperaremos la denuncia y veremos qué providencias toma el juez. Pasamos a otros asuntos. La Agencia Nacional de Vivienda lanzó el 7º llamado a interesados para comprar vivienda nueva y usada en Montevideo. Son 51 unidades dentro del área metropolitana. El nuevo llamado a interesados consta de 51 viviendas en Montevideo de propiedad individual y propiedad horizontal. Son aquellas que tienen un valor menor a 2.200 unidades reajustables. Esto en dólares sería un equivalente a $75.000, y otro grupo que está por encima de ese valor, que serían financiadas por el banco hipotecario. También es importante señalar que se puede acceder a estas viviendas con el banco hipotecario, a través del Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios. Como es habitual, el otorgamiento se realiza por sorteo entre los inscriptos. El plazo de financiación es de 25 años y abarca familias con ingresos menores a 100 unidades reajustables. El PIT-CNT anunciará en su acto central del próximo 1 de mayo un proyecto que tiene como objetivo combatir la inflación a través del control de precios de los productos de primera necesidad. La intención es promover un acuerdo con pequeños productores agropecuarios y comerciantes que aportarían la mercadería sin intermediarios, lo que derivaría en que los productos lleguen a la población a un precio más bajo. Ubicando una referencia de producción, de distribución, de comercialización, pensar en una oferta, digamos, socialmente organizada que permita al menos poner una referencia distinta en los precios de las necesidades del pueblo, ¿no? No se descarta otro tipo de acuerdos para poder controlar el precio de los productos de primera necesidad. A nivel municipal, con las alcaldías, hay distintas maneras. Nosotros estamos en una fase de estudio. Lo que sí estamos convencidos que hay que meterse con los precios, con la formación de precios. El dirigente Marcelo Abdala enfatizó que se pretende dejar en evidencia al supermercadismo y a las ganancias oligopólicas. Tenemos la presunción, pero lo vamos a descubrir con mucha claridad, me parece, en este proceso, no ahora que lo estamos estudiando, sino cuando estemos en una fase de implementación, de que hay sectores que están capturando algunas ganancias que son extraordinarias por el lugar clave que ocupan en las distintas cadenas, sea de producción, industrialización o distribución, logística y comercialización, dependiendo de cada caso. Entonces el asunto es organizar un proceso con la colaboración de todos y que redunde, como lo estamos haciendo en el marco del plan de vivienda de la central, en una cosa positiva para todo nuestro pueblo. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, se mostró abierto a esta propuesta del PIT-CNT. El jerarca expresó que al gobierno también le preocupan los efectos de la inflación. Si una organización no pública desarrolla una actividad que es lícita, en la que cree que puede tener efectividad y decide llevarla adelante para contribuir en esta materia, yo no tengo que opinar sobre el instrumento. Tengo que decir que quien ideó el instrumento y pensó en él, ha pensado en cuál es su aporte, cuál es el aporte que podría hacer. En otros momentos nos han ayudado decisiones de algunos sectores o decisiones de algunas cadenas comerciales a tratar de mitigar presiones inflacionarias. En todos los casos hemos mantenido la misma actitud. Agradecer esa cosa que hace que en Uruguay las cosas ocurran de manera diferente. Ocurren de manera diferente porque los actores sociales actúan de manera diferente y eso es muy bueno. En Rocha comenzó hoy la distribución de los bifes de corvina incautados el fin de semana a una embarcación brasileña que pescaba de forma ilegal en aguas uruguayas. Como estaba previsto, en la jornada de hoy comenzó a distribuirse el pescado incautado en las 2 embarcaciones brasileñas que se encuentran detenidas en el puerto de La Paloma y que pescaban en aguas jurisdiccionales uruguayas. Hoy lo que estamos haciendo es, comenzamos con la entrega en el hospital, nos vamos a la escuela agraria, nos vamos al hogar de ancianos y después ya nos vamos por razones de tiempo también al resto del departamento.
Según datos oficiales, serán 90 instituciones las que se beneficiarán del pescado que está siendo repartido hasta ahora, no solamente públicas, sino también privadas que tengan asistencia social. Tenemos arriba de 4.000 kilos de filet para distribuir en todo el departamento. Tenemos alrededor de 90 instituciones, porque contamos también con las escuelas rurales que difícilmente tienen acceso a poder llegar a este rico alimento. Toda aquella institución que tenga un fin social y que allí se elabore alimento a diario, ahí va a estar entregado el filet. Desde la ciudad de Rocha, Fernando Mego, TN1 Noticias. Para evitar el contrabando de combustible, ANCAP anunció que aumentarán los controles en los pasos fronterizos con Argentina a través de un laboratorio móvil. Nosotros tenemos una unidad que es un laboratorio móvil que permite la detección inmediata de la situación, se toman las muestras y después se hace la denuncia correspondiente, que no corresponde a ANCAP. ANCAP lo único que hace es verificar si el combustible que hay adentro de un vehículo o que está siendo transportado es de procedencia nacional o si viene de afuera. Nosotros queremos cooperar en esta política que ha establecido la aduana de control de contrabando en la frontera. Pienso que la acción coordinada de ANCAP, de la aduana, de la policía en esto, facilita las cosas para defender el interés nacional y para defender a los comerciantes locales, a los estacioneros, que son los perjudicados, y en definitiva al país, porque atrás del contrabando de combustible después viene el contrabando de productos, de alimentos. Y dueños de estaciones del servicio del litoral aguardan con expectativa la resolución de Economía de reintegrar los beneficios para las ventas de combustibles en la frontera. La devolución del 228% del IMESI apunta a desestimular el contrabando desde Argentina. El informe es de Daniel Rojas. Para quienes compren nafta con tarjetas de crédito en estaciones del litoral del país. La medida provocó el optimismo de los estacioneros que en el último tiempo han visto descender sus ventas. Lamentablemente el tiempo nos dio la razón porque eso significó, digamos, que el consumo descendiera, una baja importante en el porcentaje de ventas, sobre todo de naftas. Se vio reflejado en el entorno entre el 10 y el 12%, así que imagínense que para un negocio de estas características esa pérdida de ventas resulta importante. Y hoy, por suerte, la situación está cambiando. Digamos, llevamos unos pocos días con las medidas que ha adoptado aduana. Saludamos y felicitamos esa medida. Todos los comerciantes de Fraiventos estamos detrás de eso y también sin duda los del litoral porque creemos que ha sido muy beneficiosa. Y si a eso se suma este aumento en el beneficio del 28 o 30% que se está anunciando o que prontamente se puede anunciar, creemos que va a ser muy positivo y va a dejar las cosas en su lugar, digamos. La limitante del beneficio, tanto en litros como en el porcentaje de descuento, trajo más perjuicios que beneficios. Y alentó el contrabando desde Argentina, donde por cada litro se paga 17 pesos contra 37 que cuesta en Uruguay. Desde Río Negro, con la cámara de Mariano Fagundes, informó Daniel Rojas, TN1 Noticias. Y nos vamos a Paysandú porque la aduana realizó más de 200 procedimientos de incautación de mercadería desde que se puso en vigencia el 0 kilo. Por su parte, los bolseros consideran inviable la oferta del Ministerio de Trabajo, que les propuso inscribirse en bolsas de empleo o programas de capacitación. El informe es de Julio Correa. Luego de varios contactos con autoridades en Paysandú y ante las manifestaciones del ministro Brenta de facilitarles capacitación o inscribirlos en bolsas de empleo, los bolseros entienden que esa no es la solución que esperan. Eso no podemos aceptarlo porque no necesitamos un estudio por la edad que tenemos, hay más de 45 años para arriba, que es imposible ponerse a estudiar para después conseguir un buen trabajo. No tenemos tiempo para eso. Los bolseros entienden que no es asistencia alimenticia lo que necesitan hoy. Va por otro lado, ¿no? Por un plato de comida. Sí, no es que no lo necesitamos, sí. Pero entonces lo que nosotros en este momento queremos es un trabajo. Por su parte, el administrador de aduanas en Paysandú indicó que la medida del 0 kilo se aplica en forma estricta, habiéndose realizado ya procedimientos ante intentos de ingreso de mercadería. En Paysandú solamente casi 200 actas de incautación hechas, tanto a los llamados bagalleros como a gente de la población en general, ¿no? Que más aquí, más allá, piensan que
no es tan fuerte la medida, que no es tan seria, que no sé, que esto me parecía que no sería tanto, que tengo el cumpleaños de fulano. No, definitivamente no pasa una caja de fósforo por la aduana Paysandú. García Daglio también reconoció que se está avanzando en la forma en la cual se estaría controlando el ingreso de combustible, aunque en este caso se trabaja en conjunto con ANCAP. Desde Paysandú, Julio Correa, TN1 Noticias. El Ministerio de Salud Pública comenzará el 2 de mayo a vacunar contra el sarampión a todos los nacidos entre 1967 y 1987, según informó a TN1 Noticias la directora de vacunación, Teresa Picón. La jerarca recordó que Uruguay está libre de sarampión desde el año 2000, pero señaló que esta campaña tiene como objetivo mantener al país libre de esta enfermedad. Explicó que los que nacieron antes del 67 tienen inmunidad natural y los que nacieron después del 87 ya tienen las 2 dosis. Picón reconoció que luego del Mundial de Sudáfrica hubo muchos casos de sarampión importado en la región, por lo que se teme que suceda lo mismo con el próximo Campeonato Mundial en Brasil 2014. El Banco de Leche Materna cumplió 10 años y lo celebró con la inauguración de las nuevas instalaciones. También estuvo presente el presidente de la República. Andrea e Ivana son 2 de las 600 madres que diariamente donan su leche a los 3 bancos del país. Nos pasaba eso, que teníamos que tirar la leche, era una sensación horrible de saber que, bueno, que él se estaba alimentando bien, sobraba mucha leche, frizaba y seguía, que no quedaba espacio en el freezer y también La Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, que promueve el sano desarrollo de los niños prematuros, inauguró, junto al presidente de la República, la primera etapa de las obras del nuevo Banco de Leche Humana en el Hospital Pereira Rosell. Que es sistema público y privado, es decir, aquel bebé que precisa leche porque su mamá no puede darlo, bueno, allí está el banco de leche. El tema es que obviamente las instalaciones eran muy pequeñas y tampoco es justo que sea solo Montevideo y algún lugar del interior. La nueva infraestructura permitirá reducir los riesgos microbiológicos en el procesamiento y almacenaje de la leche a distribuir. Mediante los controles se descarta un porcentaje de leche inapropiada. La pasteurización de esa leche humana se hacía con excelente cuidado para que todo el proceso del control bacteriológico y del control de la seguridad de la leche para esos niños se cumpliera con los estándares. Con las mejoras se optimizará el nivel de cobertura del banco de leche a los bebés prematuros de todo el país. Ivana hoy disfruta de su bebé y de la posibilidad que le dio compartir su leche con otras madres. Es una experiencia increíble porque ya estar amamantando a tu bebé es increíble. Y bueno, saber que estás ayudando a tanta gente, tantos niños y tantas mamás que no pueden, es re lindo. Por este acto de solidaridad, más de 1.143 bebés pudieron recibir los beneficios de la lactancia materna. Les agregamos una breve información. Está fuera de peligro el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, quien resultó lesionado en un siniestro de tránsito anoche. Voceros cercanos al ministro dijeron que Brenta experimentó algunos golpes, pero su estado no reviste gravedad, aunque se encuentra internado en el CASMU en observación. Un informe técnico elaborado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas determinó que el dragado que se viene realizando en el puerto de La Paloma no contamina el agua. El estudio realizado en febrero por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre la calidad del agua en el puerto de La Paloma reveló que hay concentraciones casi indetectables de granulado, metales pesados e hidrocarburos. El dragado, que en noviembre pasado había sido suspendido por expresa orden de la Dinama, ya cuenta con autorización para continuar, según explicó el ministro de Medio Ambiente, Francisco Beltrame. En el puerto de La Paloma hubo en su momento algunas observaciones con respecto a dudas que existían con respecto a determinadas dragados que se habían realizado. Eso en su momento fue anunciado por el Ministerio, se conversó con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se acordó un protocolo desde el punto de vista del trabajo y hoy las obras de dragado están autorizadas. El próximo paso que está previsto en el dragado del puerto de La Paloma es la remoción de unos 30.000 metros cúbicos para alcanzar los 5 metros de profundidad. UTE y Eletrobras de Brasil firmaron un acuerdo que permitirá la instalación de un nuevo parque eólico en Colonia. Y hoy lo que estamos firmando es el trabajo conjunto en un proyecto concreto. Pero es un proyecto en el cual estamos firmando el contrato con el proveedor y de acá a un año va a haber un parque eólico funcionando que va a ser mitad de UTE, mitad de Eletrobras. Esto es un parque de 65 megavatios que se va a construir en la colonia de colonización del departamento de Colonia.
El presidente de UTE también fue interrogado por la cantidad de gente que no paga el servicio y está colgada en la red eléctrica. No, eso básicamente estamos hablando de un tema de inclusión social en el cual esa parte de pérdidas no técnicas que tienen que ver con ese monto, digamos, que es menor para UTE, igual muy importante, hay que verlo con una óptica de inclusión social. Estamos colaborando justamente con la Dirección de Energía, con el MIDES, etcétera, para justamente solucionar ese problema porque es un problema multidisciplinario y en ese sentido hay que atacarlo. Brasil y Uruguay trabajan en un acuerdo que permita la eliminación de las aduanas en ciertas cadenas productivas. El subsecretario de Economía, Luis Porto, considera que a finales de 2014 se podría anunciar una fecha para este objetivo. Según el subsecretario de Economía, es viable pensar en la eliminación de las aduanas entre ambos países para determinada cantidad de productos en el mediano plazo. ¿Es posible una unión aduanera, es decir, que se eliminen las aduanas entre los dos países para los bienes? Para eso hace falta una política comercial común. ¿Es posible una política comercial común entre Uruguay y Brasil? Y yo no sé si para todos los sectores es posible, pero quizás para el arroz sí, quizás para los lácteos sí. Entonces avancemos por sectores, avancemos por cadenas y vayamos lentamente incorporando todo el aparato productivo a este proceso. Entonces, cuando tengamos políticas comerciales comunes en esos sectores, para esos sectores va a haber eliminación de aduana. Y en forma gradual aspiramos a que se eliminen las aduanas para ambos países en un horizonte no muy grande. Para ello, el acuerdo que se negocia busca que no solo el arancel sea un instrumento de libre comercio, sino también las normas sanitarias y fitosanitarias, certificados de origen, las formas de pago y sistemas de control en aduana. Vemos ahora la cotización de las principales monedas en el mercado de cambios local. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. No tuvo variantes el precio del dólar, que en la compra cerró a 18.70 y en la venta a 19.15. El dólar interbancario billete bajó a 18,926. Se mantuvo el peso argentino 1.90, 2.90. Lo mismo sucedió con el real, que continúa a 8.50 y 10 pesos. Y el euro billete mientras tanto subió 24.20 en la compra, 25.10 en la venta. La unidad indexada 2,5933. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. El Papa Francisco se comprometió hoy ante las abuelas de Plaza de Mayo a colaborar en la búsqueda de hijos de desaparecidos durante la dictadura argentina. El Papa Francisco dijo a las abuelas de Plaza de Mayo que cuenten con él para dar con el paradero de los hijos de desaparecidos durante la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 y que fueron entregados ilegalmente a otras familias. Las abuelas de la Plaza de Mayo pidieron a Francisco que se abran los archivos de la Iglesia Argentina y del Vaticano para obtener más información sobre los 400 hijos de desaparecidos que todavía no han sido identificados. El Papa Francisco se acercó a saludar a Estela de Carlotto durante la audiencia general que encabezó en la Plaza San Pedro del Vaticano este miércoles. A la luchadora social la acompañaban otras abuelas y el legislador oficialista e hijo de desaparecidos, Juan Cabandier. El legislador ejemplificó luego del encuentro que la Iglesia podría dar a conocer los registros del sacramento del bautismo, otorgado en determinadas zonas y fechas, para cruzar esos datos con las denuncias radicadas en abuelas y en la justicia, y así poder determinar el destino de los niños. En tanto, luego del breve contacto con el Papa, Estela de Carlotto admitió que tiempo atrás las abuelas estaban dolidas porque el ex arzobispo de Buenos Aires nunca había hablado de los nietos de desaparecidos, aunque dijo que esa etapa estaba superada tras el encuentro de este miércoles. En el enseñamiento de la fe. Buenas noches para todos. Uruguay y Argentina van a presentar en mayo la candidatura para el Mundial del 2030. Recordemos que una delegación estuvo en Buenos Aires charlando de este Mundial, de lo que se viene, y algunos creen que es el momento porque Figueiredo asume como presidente de la Conmebol. 10 fechas para Luis Suárez en el fútbol inglés. Fue medio chiste eso de Figueiredo, ¿no? Pero bueno, quedaba bien. Ahí está Suárez, 10 fechas de suspensión en el fútbol inglés.
no corre para otros países y hay que esperarlo de la FIFA, más allá de que el presidente de la AUF, Sebastián Bauzá, es optimista que por el incidente con el defensa Jara no va a tener sanción Luis Suárez. Lo cierto es que 10 partidos sin jugar, quedan 4 para terminar la Premier, United ya fue el campeón y las otras fechas serían para el inicio del otro torneo. En el Liverpool fueron claros, quieren que Suárez continúe más allá de la conducta, de la cual quieren, por supuesto, que corrija de aquí en más. Sub-17, Uruguay frente a Venezuela. Vamos a ver el partido, terminó 1-1 por un resultado que se está dando ahora, que Argentina le está ganando a Paraguay. Uruguay depende de sí mismo, de ganarla a Perú el domingo, clasifica al Mundial. Ese es el objetivo de esta selección de Coito. Casi se iba fuera esa pelota, mirá la comba que hace y termina en el gol de Acosta, el delantero de Fénix, que tiene 6 tantos en el Sudamericano, es el goleador de la selección uruguaya. Increíble. Increíble cómo esa pelota, los defensas pensaron que se iba. Después más chances para Uruguay, esta en el primer tiempo, Gonzalo Pisiquilo también tuvo una muy clara, es esta en el segundo, pero iba a llegar algo de habilidad, una buena definición de Venezuela para poner y marcar el 1-1 el empate, 2-1 ganó Brasil, Argentina le está ganando a Paraguay, se dieron así los resultados, entonces Uruguay depende de sí mismo para clasificar al Mundial de Emiratos Árabes. ¿Será que hay una nueva tendencia en el fútbol de élite? ¿Será que este año empiezan a marcar el camino los equipos alemanes? Pasó con Barcelona y pasó hoy con el Real Madrid. Goleada de Borussia Dortmund. Ahí están los entrenadores, Klopp y Mourinho, que gana el mejor. Marco Reus, ahí la habilidad que tiene, es uno de los futbolistas que mejor lleva la pelota, ¿no? Parece que nunca se le va a escapar. Y la gran figura del encuentro, Robert Lewandowski, el polaco, los 4 tantos convirtió. Desde el 2010 es futbolista del Dortmund, ahí está el empate de Cristiano Ronaldo. Y también hay que hablar del entrenador, de Klopp, que se encuentra desde hace 5 años en el club. Y esto se da mucho en Alemania. Eso de la continuidad de los entrenadores que llevan 4, 5 o más años en un equipo que ganó ya 2 Bundesliga, por ejemplo, una Copa Alemana con el equipo. Esto es una gran definición de Lewandowski, que además terminó festejando con los 4 deditos después cuando terminó el partido. También tienen esa característica, por lo menos ayer pasó con Robben, que terminó boceando, y también lo hizo Lewandowski, que marcó y que terminó siendo la gran figura del partido. 4-1 en la revancha el martes que viene. Martes y miércoles se juegan entonces los partidos. Hicimos esta semana una entrevista en el Complejo Uruguay Celeste con las psicólogas de la selección del Proceso Tavares. Y nos decían, es todo muy dinámico, hay que estar muy cerca de los pibes para saber lo que viven y cómo cambia todo. De repente algunos llegan del interior, debutan en primera a los 2 o 3 meses y después se van al exterior. Hoy pasó con uno. Le hicimos una nota también la semana pasada. José María Jiménez de Danubio, que anda muy bien en el campeonato. Juega de zaguero, también de lateral, y ustedes, si siguen Televisión Nacional, lo habrán visto la semana pasada, conversamos con él. Por 5 años, entonces, con Atlético de Madrid, el equipo que lo presenta de esta manera. Para mí significa mucho. Salir de un cuadro grande de Danubio a un cuadro grande de España, una gran diferencia, pero la verdad estoy muy contento por lo que pasó y me gusta ir a todas las pelotas como si fueran las últimas. Soy aguerrido. No, sin duda, sé que Simeone es un gran entrenador. Lo he visto en los partidos mismo y me gusta es muy buena su actitud, su carácter. Au Paletti. Vamos a hablar de básquet. Ninguno de los 2 equipos pasó los 70 puntos. Yo creo que fue el peor partido de las 3 finales que se han jugado. La victoria fue para Aguada. Vamos a ver imágenes del partido. 69-61 terminó el partido. 24 puntos de Leandro García Morales, que anotó 11 de esos 24 del último cuarto. Ahí donde creció Leandro para terminar con esa victoria del Aguatero. Ahí lo de Guirigar abajo de la tabla, que es Guirigar lo que mejor sabe hacer. Después, cuando tiene la pelota en ataque, le cuesta un poco más. Ahí está Leandro. Smith anotó 15, en defensor Baxela y anotó 17 puntos. Algunas de las polémicas, ¿no? Esa cortina de Izaguirre, después esta jugada de Baxela y que termina saliendo del campo por 2 intencionales, también las 2 dudosas del encuentro, por ahí Defensor Sporting impedía esas 2 jugadas. El final del partido entonces la victoria del Aguatero, que juega el viernes 21-15 y el lunes 21-30. Recordemos que juega Nacional el lunes frente a River 19-30, por eso el partido de básquetbol arranca 21-30. La
La consigna del próximo 1 de mayo será hacia una nueva etapa de cambios para nuestro pueblo. La central sindical impulsará una campaña publicitaria, invitando a los trabajadores a participar del acto del 1 de mayo. De esta forma, el PIT-CNT busca una mayor adhesión y participación de la ciudadanía en el acto principal del Día de los Trabajadores. Está previsto que la Central Obrera realice un homenaje al 30 aniversario del 1 de mayo, que marcó la contraofensiva democrática contra la dictadura, y al 40 aniversario de la huelga general contra la dictadura. Los oradores del acto serán Beatriz Fagián, en representación de la Comisión de Género de la Central Obrera, Richard Reed en nombre de los trabajadores y Marcelo Abdala como integrante del PIT-CNT. Los reclamos pasarán por solicitar cambios en la ampliación de la matriz productiva, también por los derechos de vivienda, salud y educación, entre otros. Habrá un espacio para los reconocimientos a la gestión de gobierno del presidente José Mujica, dado que desde el año 2005 a la fecha, los trabajadores reconocen una calidad democrática superior en las relaciones laborales. Y le damos ya las buenas noches al historiador Gerardo Caetano para hablar precisamente de cuáles serán los temas fundamentales que va a impulsar el PIT-CNT el próximo miércoles. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches. Bueno, el 1 de mayo siempre es una instancia muy especial para que el PIT-CNT, un actor muy relevante en la sociedad uruguaya, un actor que no solamente representa a los trabajadores sindicalizados, sino que ejerce una suerte de capitanía de organizaciones sociales que están más allá de los trabajadores sindicalizados, pone arriba de la mesa sus apuestas estratégicas. Y por supuesto muchas veces en un discurso que es amplio y que incorpora una plataforma de distintos puntos reivindicativos, hay algunos aspectos que de inmediato concentran la atención, pero que no necesariamente son los más importantes. Tú habrás advertido, bueno, la propuesta establecida por Marcelo Abdala de que la central está pensando en crear un instrumento para, de alguna manera, combatir la inflación, para establecer una suerte de ente testigo del alza de precios a nivel del supermercadismo, o las discusiones sobre la reapertura de la rendición de cuentas para aumentar el gasto social. Bueno, obviamente eso va a concentrar mucha la relevancia de la prensa. Sin embargo, yo creo que si uno recorre los últimos discursos, si uno recorre los últimos elementos que ha planteado la dirigencia del PIT-CNT, las apuestas estratégicas están en otra dirección. Yo destacaría 4 puntos. El primero de ellos, hay una renovada convocatoria a la Concertación Nacional por el Desarrollo, el eje del desarrollo. A 10 años de, ¿recuerdas?, la Concertación Nacional por el Crecimiento, el énfasis ha variado. Después de 10 años de crecimiento económico ininterrumpido, la central sindical va a establecer es la hora del desarrollo. Primer punto. Segundo punto. Yo creo que en esta clave del desarrollo la central sindical va a enfatizar mucho la necesidad de la diversificación de la matriz productiva como eje fundamental para diversificar los rubros de exportación. Esto tiene que ver con la reivindicación de políticas sectoriales, esto tiene que ver con la reivindicación de complementación productiva a nivel de los procesos de integración regional. Tercer punto, sumamente jerarquizado, la exigencia de una estrategia especial para los salarios sumergidos. Aquí el PIT-CNT ha reconocido un grupo de 600.000 trabajadores, casi el 40% de la PEA, que ganan de 14.000 pesos para abajo. Con 14.000 pesos una familia no puede vivir. Piensa además que en esos 600.000 uruguayos hay un 25% de la PEA que es informal, sector informal. De ese sector informal, que es el 25% de la PEA, un 80% gana de 14.000 pesos para abajo. Es muy impresionante estas cifras que das de la población económicamente activa, lo que vos llamas la PEA, de decir que el 40% está en 14.000 pesos para abajo. Y ahí hay una apuesta fuerte. Va a haber una apuesta muy fuerte, incluso una apuesta de negociación de una lógica de política salarial que priorice una estrategia específica para los salarios sumergidos. Y el cuarto punto, concertación nacional para el desarrollo, diversificación de la matriz productiva, una estrategia específica para salarios sumergidos. El cuarto punto es, bueno, el movimiento sindical uruguayo ha sido un movimiento consustanciado con la conquista de leyes de alguna manera de reparación a los derechos de los trabajadores, de leyes de derechos laborales. Y va a haber un énfasis especial en 2. Una polémica,
que es, bueno, la responsabilidad penal por los accidentes de trabajo. Y aquí hay que decir algo. Uno podrá discutir la propuesta específica, pero cuando uno va a nivel internacional, los indicadores de accidentes de trabajo en el Uruguay son escandalosos, escandalosos. Muy altos. Altísimos, elevadísimos, muy altos en relación a la población económicamente activa. Es uno de los problemas del mundo del trabajo en el Uruguay. Y yo creo que la central sindical va a hacer mucho hincapié en una propuesta que genera mucho ruido, la responsabilidad penal por accidente de trabajo, para que luego en el Parlamento se negocie algún otro instrumento. Y la segunda ley muy importante, también estratégica, es la creación de fondos de solidaridad para, bueno, las situaciones de descalabro patronal, las situaciones de malversación patronal. ¿Qué pasa cuando las empresas se cierran? Funden, se cierran. ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Cómo cobran sus salarios impagos? ¿Cuál es su situación? Bueno, la creación de un fondo para atender estas situaciones. Yo creo que acá, en estos 4 puntos, está de alguna manera la gran apuesta estratégica de la central. Va a haber otros puntos. El tema de derechos humanos permanente, el tema de reivindicación de mejoras al Sistema Nacional de Salud, el tema de... la desafiliación de las AFAPs. La desafiliación de las AFAP. Pero yo creo que una de las claves de cada 1 de mayo es reconocer cuáles son las propuestas estratégicas de la central sindical, y me da la impresión que la central sindical uruguaya, no solamente en la representación de los trabajadores sindicalizados, sino en el ejercicio de ese rol ampliado de capitanía de los sectores populares, va a priorizar estos 4 elementos estratégicos. Y respecto a los salarios que tú decías, los más deprimidos, de aquellos que ganan menos de 14.000 pesos, la apuesta puede ser también de pronto cierto renunciamiento a otros aumentos mientras se atienda a esta población. Bueno, la lógica de la central sindical uruguaya siempre ha sido la pauta de negociación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se prioriza algo, claramente se sabe que en política hay restricciones. Entonces, si se habla de jerarquizar una prioridad, bueno, se está hablando de una negociación global. Aquí es muy claro, el movimiento sindical va a hacer mucho hincapié en esta franja muy importante de la población uruguaya que tiene salarios sumergidos. Y obviamente sabe que para priorizar esta franja de la población va a tener que haber negociación. Esta va a ser una señal muy fuerte y creo que es una señal de perfil estratégico. Aquí la central sindical está ejerciendo prioridad. La rendición de cuentas va a ser un tema, pero el tema prioritario van a ser los salarios sumergidos. Esos 600.000 uruguayos, muchos de ellos trabajadores informales, que ganan de 14.000 pesos para abajo. Gracias, Gerardo. Hasta el próximo miércoles. Nosotros seguimos con más TNU Noticias. Luego de su estreno mundial en Canadá, llega a Uruguay una nueva creación de Finzi Pasca, La Verità, inspirada en Dalí. Daniel Finzi Pasca se ha vuelto un habitué de la escena local. Por 3er año consecutivo, llega a Montevideo para montar una obra suya. En esta oportunidad lo hará con su compañía circense para realizar La Verità, un espectáculo teatral de acrobacia inspirado en el pintor surrealista Salvador Dalí. El artista también estará presente físicamente con su obra. La escenografía está conformada por un lienzo del propio pintor hecho para su versión de la ópera Tristana e Isolda de Wagner. La pintura fue creada en 1940, pero nunca llegó a ser utilizada. Según explica la organización del espectáculo, Finzi Pasca va entretejiendo diversas historias que dialogan con la leyenda, el pintor, el lienzo y su creación. Como es de esperar en una obra inspirada en el maestro del surrealismo, habrá manos con dedos larguísimos, sombras increíbles, escaleras suspendidas en el vacío, equilibrios imposibles, contorsiones al límite, plumas y lentejuelas. Las entradas ya están a la venta desde 500 pesos en la red UTS y la boletería del auditorio. Del 2 al 11 de mayo, el surrealismo desembarca en Uruguay.
Iniciamos el noticiero con una información de gobierno. El presidente Mujica convocó para el próximo viernes a su Consejo de Ministros después de 2 meses sin sesionar. Mujica está a esta hora en Aceguá, localidad de Cerro Largo, que cumple 150 años. Allí está el equipo en vivo de TN1 Noticias. Romy Artigas, buenas noches. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bueno, sí, como bien tú decías, estamos celebrando los 150 años de Aceguá, una sesión solemne. Ahora estamos en la sociedad La Tropilla. Recién acaba de hablar el presidente de la República, José Mujica, que estaba acompañado del intendente de Cerro Largo, el señor Sergio Botana. También lo acompañaban autoridades nacionales, departamentales y locales. Fundamentalmente las autoridades locales resaltaron, hicieron hincapié en integrar un poco lo que es Brasil y Uruguay, plantearon sus problemáticas y también destacaron que va a haber un municipio en el año 2015, que eso va a ser en la próxima administración. Pero ayer se realizó un encuentro de historiadores. ¿Qué les parece si repasamos lo que nos decía Humberto Gianello? Aceguá es una localidad ubicada en la zona norte del departamento de Cerro Largo, en el límite internacional con Brasil. Según el último censo, tiene una población de 1.500 habitantes. Su nombre proviene del tupi guaraní, que quiere decir lugar del descanso eterno. Fue fundada el 24 de abril de 1863, pero recién en el año 1941 pasó a llamarse definitivamente Aceguá. Un decreto presidencial creó el pueblo Juncal. Quiere decir que sería el primer nombre oficial que tuvo la población de Aceguá. Juncal. Después, mucho más adelante, ya con una población más estable y mayor, se le llamó pueblo Almeida. Aceguá está dividida por 2 países. Solo una avenida asignada por mojones señala el límite entre 2 estados, donde se unen el Aceguá uruguayo y el brasilero. Los habitantes conviven como una gran comunidad, como si esa línea imaginaria no existiera. Allí no hay una diferencia entre uruguayo y brasileño. La gente pasa de un lado para otro como si fuera un mismo territorio a buscar las cosas que necesitan, como si fuera una gran familia extendida de uno y de otro lado. El municipio de Aceguá. Bien, y le estaban entregando ahora algunos obsequios al presidente de la República, José Mujica. Es importante destacar esto, es algo muy importante para ellos que haya venido el presidente a Aceguá a visitar esta localidad, y hablamos un poco de lo que es unificar, lo que es Uruguay y Brasil. Estuvimos charlando hoy con la gente y nos contaba del placer que es vivir en esta localidad tan tranquila, en donde se respira realmente tranquilidad. Vamos a ver un informe al respecto. Aceguá es una sola. No hay fronteras, más. Esa es la ventaja de esta parte del mundo, ¿no? Donde no existen fronteras. Me crié acá, es mi tierra natal, vamos a decir, y tengo orgullo de vivir acá. Solo quien vive en frontera sabe que la frontera es un mundo aparte, ¿viste? No sé, se aprovecha capaz que oportunidades tanto de un lado como del otro. Yo vivo en Brasil y soy uruguayo. Nací acá, solo que me fui para Melo para estudiar y volví porque se encuentran mejores condiciones de vida y me gustan los lugares tranquilos para vivir. Aunque ahora con lo frío se ha movimentado mucho, ¿no? Pero eso favorece capaz el intercambio. Favorece mucho, valoriza mucho el lugar. Te cuento, los terrenos han valorizado tanto que es difícil comprar uno, los alquileres subieron al piso, al techo digo, de tan caros que quedaron, sí, pero bueno, hay sus ventajas y desventajas, ¿no? La celebración por los 150 años de Aceguá, que comenzó la semana pasada, contó con la participación de gran parte de los ciudadanos de esta localidad. Gracias a Dios que el tiempo se ha manifestado lindo. Toda una semana preciosa. El domingo tuvimos el encuentro de motos, carreras de bicicleta, todo muy precioso. Muy lindo, todo muy completito, con mucho trabajo, pero buenísimo. Precioso, hemos vivido encuentros de motos, los niños de la escuela, el desfile, muy bonito estuvo todo. Toda esta semana, desde la semana pasada, muchos festejos y se acercan autoridades
y celebraciones, desfiles, está muy bueno. La última vez que vi un presidente fue en el tiempo de la dictadura y estaba en segundo año de la escuela. Bueno, muy bien, esto acaba de terminar, la gente ya se está parando, el presidente de la República, José Mujica, se va a retirar, pero antes es saludado por la gente, esa característica que tiene él, que todo el mundo se le acerca, seguramente le van a plantear las problemáticas que tiene la localidad y tratar de unificar un poco más lo que es la relación con el Brasil y acercar la brecha entre el Aceguá uruguayo y el Aceguá brasilero. En las próximas ediciones vamos a tener más material de la Escuela 74, que hoy estuvimos realizando un informe allí, van a tener material de esa escuela, que es la única que se encuentra en Aceguá. Así que ya nos despedimos por aquí. Andrea, fue un placer. Gracias, Romy Artigas, y seguramente también en las próximas ediciones tendremos la palabra del presidente José Mujica. Vamos ahora al pronóstico del tiempo. El jueves se repiten las temperaturas mínimas, lo que nos obligará a llevar un abrigo ligero, manteniéndose nieblas y neblinas aisladas. Temperaturas que se modifican rápidamente, generando una tarde de ambiente templado a cálido, con máximas de 27 grados y cielo parcialmente nublado. El viernes, al igual que las jornadas anteriores, comienza fresco. Persisten nieblas y neblinas aisladas, registros termométricos que se elevan gradualmente hacia la tarde, generando condiciones templadas a cálidas, con escasa nubosidad. Y si está haciendo planes para la noche, tendrá temperaturas agradables con cielo despejado. Esta tarde falleció la comunicadora Clara Berenbaum, quien trabajó durante 10 años en varios medios de comunicación. Clara tenía 32 años y en el último tiempo se había convertido en un referente en la lucha contra el cáncer, enfermedad que padecía desde hace un tiempo. En 2011, Clara había publicado el libro Vivir con él, donde relataba cómo el cáncer le había enseñado a ser mejor persona. Tengan ustedes muy buenas noches. Presentó ANCAP. Uruguayos haciendo el futuro Uruguay.